¿Alguna duda? Creería que no. Todo bien. Bien. Vuelvo acá. Vuelvo acá. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos empezado el lunes con el último punto o el penúltimo punto de la unidad integral, que eran las aplicaciones de la integral? Ya hemos discutido que a partir de las múltiples formas de pensar o de introducir el concepto de la integral, teníamos como tres formas alternativas de pensarla. A través de la forma simbólica, que era la definición del límite, a través de la forma verbal, que era el cambio total, o el área debajo de la curva del gráfico de una función y el eje X, y a través de la interpretación gráfica, que era también a partir de la interpretación al cálculo del área de la figura definida por la función y el eje X. El lunes nos habíamos quedado en esa interpretación verbal de la integral que nos condujo a este teorema, que es el teorema del cambio total, que no es otra forma de vestir a Barrow, a la regla de Barrow, con una vestimenta práctica, si se quiere. Entonces nosotros podemos interpretar o pensar a partir de este teorema que la integral de la razón de cambio o velocidad es el cambio del total del proceso cuya velocidad de alguna manera modela. Y habíamos dicho que este teorema es de suma utilidad tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Es un tema central en la construcción de los distintos modelos que hacen el pensamiento científico. Y la importancia central de este teorema, habíamos visto, que radica en que permite calcular lo que varía una magnitud en un cierto tiempo sin conocer su valor inicial y sin conocer también la ley primaria que vincula a las magnitudes del problema, porque solamente vamos a conocer, o nos hace falta conocer, la función velocidad, que es el dato que necesitamos. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? No hay ninguna duda. ¿Está bien? Las dificultades ahora, cuando pensamos en las aplicaciones de la integral, van a estar asociadas al tipo de dato que tengamos, al tipo de función velocidad o razón de cambio que tengamos en el problema que vamos a querer resolver, y vamos a ver ahí que si esa función velocidad, que es un poco lo que vamos a empezar a discutir el lunes, si esa función velocidad no es una función sencillita como las que veníamos trabajando, sino que cambia de signo, crece, decrece, y tiene un montón de accidentes en el intervalo analizado, hay que tener mucho cuidado para poder interpretar debidamente lo que está proponiendo ese modelo para que el resultado que informemos tenga cabal sentido en el contexto de aplicación. Y eso es lo que queremos discutir básicamente hoy. Y habíamos, para eso, tomado un ejemplito bastante próximo y bastante resonante para nosotros, porque venimos discutiendo mucho con la famosa función posición. El problemita era, si definimos con x de t la función posición de un objeto que se mueve en línea recta, entonces la velocidad va a ser la derivada de esa función posición. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Lo que podemos pensar ahora, a partir del teorema del cambio total, darle una lectura más pragmática a este resultado, y vamos a decir que la integral entre un tiempo inicial t1 y un tiempo final t2 de esa velocidad no va a ser otra cosa que el cambio total de la función que está detrás o que sostiene este modelo que estamos discutiendo, la función posición. ¿Está bien? A ese delta x, que no es otra cosa que la integral definida de este proceso, lo vamos a llamar cambio total en la posición o desplazamiento total. Es decir, si el auto se mueve como se refiere en el gráfico, el delta x no va a ser otra cosa que este resultado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
¿Qué dificultad había aparecido el lunes? Que nos empezó a generar algún ruido y empezamos a ver cuáles son las implicancias en definitiva del teorema del cambio total y las dificultades que atañe, porque define un poco cómo debemos interpretar su aplicación y el resultado al que llegamos. Si la velocidad se define toda positiva, no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo me desplacé o lo que el móvil se desplazó va a coincidir con la distancia en metros, kilómetros o lo que sea recorrida por el móvil. Pero ¿qué pasa si el móvil avanza en este sentido como se indica acá? Bueno, la velocidad es positiva, perdón, en un intervalo de tiempo, y en el momento determinado este autito, ¿no? Se frena y pega la vuelta. Si uno tuviese que, supóngase que este es un T1, un TA. Si uno tuviese que representar gráficamente cómo es la velocidad, cómo puede uno esquematizar la velocidad en este sistema de ejes, entre un tiempo 1, ¿no? y un tiempo 2. Acá en este tiempo que yo indico acá, que llamo TA, pasó algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entre el tiempo 1 y el tiempo A, si tomamos el convenio de que cuando el auto avance en este sentido, la velocidad es positiva. ¿Cómo va a ser la velocidad? ¿Cómo la podemos dibujar? Una diagonal hacia ¿Cómo? arriba, una diagonal Para hacia arriba arriba, ¿no? ¿Qué eso? Algo así. ¿Está bien? y la vuelta hacia abajo. Claro, lo que pasa es que si lo hago así, tengo un problema. Tendríamos que hacerlo para que podamos representar la función que estoy integrando continua y en el fondo integrable. No puedo hacerlo así. Tengo que hacerlo bien. Sería una cosa así. Viene el auto que va descendiendo en su velocidad y en el punto TA, ¿qué pasó? La velocidad se hace ¿cómo? Negativo. Negativa. Eso provoca que el auto cambie su sentido de recorrido, sin cambiar la dirección, pero cambie su sentido de recorrido y provoca que el desplazamiento total ya no coincida o no va a coincidir eventualmente con la distancia recorrida por el móvil. ¿Está claro? Porque la distancia recorrida no es otra cosa que los metros que efectivamente recorrió, que en este caso serían todos estos, ¿no? Medido en el eje X y todos estos de acá. Pero si el movimiento que hizo el auto, cuando cambió su velocidad y empezó a ir marcha atrás o dio la vuelta, para ser más elegantes, terminó en este punto de acá, ¿no? ¿Cuánto va a ser el desplazamiento de ese móvil? Empezó acá, fue en la velocidad así, hizo peor la vuelta acá, hizo esto. ¿Cuánto va a ser el desplazamiento? 0. 0, exactamente. Eso quiere decir que la integral entre ese tiempo inicial y ese tiempo final de la velocidad diferencial t vale 0, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque estaríamos integrando esta gráfica de velocidad acá, ¿se dan cuenta? Si uno integra acá intuitivamente, y uno no tiene que hacer el cálculo, si esta gráfica es simétrica con respecto al eje X, al TA y al punto TA, ¿cuánto va a dar la integral de esta función? ¿Cuánto va a dar? ¿Qué les parece? Si quiero integrar entre T1 y T2 esta función. Cero. Claro, 0. ¿Por qué? Porque va a ser el resultado de calcular este área, que lo puedo calcular, ¿no? Y a este valor que es positivo le voy a restar este que es negativo, ¿no? Y son equivalentes, porque dije simétrico con respecto al eje y con respecto a la recta dada por el punto TA. Por lo tanto es 0, y lo cual es lógico desde el punto de vista práctico, porque si el auto va a una velocidad determinada positiva y vuelve con una velocidad negativa,
con ese efecto de simetría, el resultado es integral a ser cero, lo cual es razonable. Y el desplazamiento total del auto es cero. Claramente, si uno cuenta el kilometraje del auto, no es cero, porque el kilometraje marca o indica efectivamente los kilómetros que está recorriendo, la distancia recorrida por ese móvil, y ese no va a ser cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Está bien, obviamente el auto se movió, no es que no se movió. Desplazamiento cero indica que cuando yo empecé a contabilizar o a computar el movimiento, defino arbitrariamente este punto de acá, que es este punto de acá, cuando terminó, está en el mismo lugar si pegó la vuelta acá. ¿Está bien? Y eso es un poco lo que decíamos. Primero, sobre todo en este tipo de problemas, pero en general es aplicable a cualquier contexto en donde la velocidad cambia de signo en el proceso analizado. Lo que pasa es que en cada contexto los nombres de los fenómenos van cambiando, pero lo que ocurre es lo mismo. Hay que tener clara la diferencia entre el desplazamiento total y la distancia total. El desplazamiento total resulta de integrar la velocidad. Si quisiéramos nosotros efectivamente poder determinar cuál fue la distancia total, recorrida por el móvil, lo que deberíamos hacer o lo que podríamos hacer es integrar la rapidez, que es el valor absoluto de la velocidad. Si hacemos eso, vamos a obtener la distancia total recorrida. Vamos a verlo en un ejemplo un poquito más sofisticado para ver cómo aplicaría en un problemita ya tipo parcial. El ejemplo es el siguiente. Dice, una partícula se mueve sobre una recta vertical de modo que su velocidad en cada instante t está dada por esta ley. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo tenemos el problemita? La partícula se mueve sobre una recta vertical, ¿está bien? Así. Si va para arriba, vamos a suponer que la velocidad es positiva. ¿De acuerdo? Si la partícula va para abajo, vamos a considerar que la velocidad es negativa. Es un convenio que vamos a tomar, como ir de izquierda a derecha es lo mismo. Entonces nos pregunta, ahora el problema es, ¿cuánto se desplaza esta partícula en cada uno de los periodos de tiempo que se indican a continuación? En los 2 primeros segundos, en los 3 primeros segundos, 4 primeros segundos y así. Y fíjense, ¿qué distancia recorre en cada uno de tales periodos? Si nosotros no hubiéramos tenido en claro, no hubiéramos discutido la diferencia entre desplazamiento y distancia, estas dos ítems nos parecerían medio redundantes, porque daría la impresión de estar preguntando lo mismo. Pero claramente no está preguntando lo mismo. Estaría preguntando lo mismo, eventualmente, si la velocidad no cambiara de signo en todo el intervalo de tiempo analizado. Pero si uno ve la función velocidad que nos están dando, da la impresión de que es muy probable que cambie de signo en algún momento determinado, ¿no? Porque ¿cuál es esta función que nos están dando velocidad? La podemos dibujar. Una cuadrática. Una parábola. Reténganla mentalmente que voy a poner una pantalla en blanco y la dibujamos mínimamente. La velocidad es menos 6t más 18t cuadrado, ¿era? No, menos 6t cuadrado. Menos 6t cuadrado Más 18t. Más 18t. Bueno, voy a borrar acá. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar los ceros de esta cuadrática. Puedo sacar factor común 6t, ¿no? 6t. Vamos a sacar menos 6t. Entonces, ¿qué me queda acá? T más 3. ¿Está bien? Sí. Entonces los ceros son 0. ¿No sería menos 3? Menos 6, menos 3, perdón, tenés razón. Gracias. Menos 6, menos 6t, t menos 3. Entonces los ceros son, un 0 va a ser en tiempo 0, ¿no? Y el otro en 3. Entonces la cosa va a ser así. Arranca en 0 y tiene uno en 3, acá. Y esta es la gráfica de la velocidad, ¿está bien? ¿De acuerdo? O de, si quieren poner, x' de t. Bien, entonces tenemos que entre los 0 segundos y los 3 segundos la velocidad es efectivamente positiva. Y entre los 3 segundos y los, no sé, y todo lo que venga después, la velocidad es negativa. Por lo tanto,
estamos ante un problema del tipo que habíamos discutido antes con el auto. ¿Qué quiere decir esto? Que si consideramos que si la velocidad es positiva para arriba, ¿no? Entre los 0 segundos y los 3 segundos pasó esto. ¿Está bien? Cuando t está entre 0 y 3. Y cuando llegó al tercer segundo, probablemente se cayó. Y se empieza a caer con una velocidad determinada dada por la gravedad, qué sé yo cuánto. ¿Está bien? Algo así. Cuando t es mayor que 3. ¿De acuerdo? Este sería un análisis previo, preliminar que uno hace para bueno, situar la dificultad del problema y entender que desplazamiento, distancia en este contexto no es la misma cosa. ¿De acuerdo? Activamos. Vuelvo para atrás entonces. Bien, ¿cómo responderíamos esto? Lo que proponemos acá es el cálculo del desplazamiento. El desplazamiento supone el cálculo o usar el cambio total con la función tal cual viene dada, con la función velocidad tal cual viene dada. Entonces, si quiero calcular el desplazamiento total entre 0 y 2, no es otra cosa que aplicar el teorema del cambio total, que es aplicar la regla de Barrow, que es calcular la integral definida de la función dato entre 0 y 2, por ejemplo. Y la función era esta. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahora la puedo integrar por regla. Esto va a ser igual a menos 6t cuadrado, ¿qué va a ser? Es menos 6t cubo sobre 3, ¿no? Menos 6t cubo sobre 3, o sea que me queda menos 2t cubo, ¿no? Más 18t cuadrado sobre 2, más 9t cuadrado, evaluado entre 0 y 2. Si yo resuelvo esta cuenta, me va a quedar menos 2 por 2 al cubo, ¿de acuerdo? Más 9 por 2 al cuadrado, y menos 0, porque después me queda 0. Entonces, ¿qué va a quedar acá? 2 al cubo son 8, por 2, 16, menos 16, más 36. Y el resultado es 20. Y así lo puedo hacer con cada intervalo que me pidan, porque me están pidiendo el desplazamiento acá. El desplazamiento se calcula directamente como la integral de la función dato entre A y B. Teorema de cambio total. ¿Está bien? Y lo puedo hacer con cada uno de los intervalos pedidos. 20, 27, 16, 0, menos 25. Si todavía no me percaté bien por dónde venía la historia del cambio del signo de velocidad, acá hay cosas que a uno le empiezan a llamar la atención. ¿Qué es lo que le empieza a llamar la atención? Y claro, da la impresión de que el cambio total en la posición tiene un valor determinado positivo, pero como que se va achicando y en un momento se hace 0. No solamente eso, sino que si yo contemplo los 5 primeros segundos, el resultado es negativo. Entonces, ¿cómo se entiende estos resultados? En el chat preguntaron si lo podías repetir. Al cálculo del integral. Supongo que la cuenta, porque lo puse hace un minuto más. Vamos a calcularla acá. La voy a hacer en blanco, en grande, y después la volvemos. De todas maneras, esta cuenta, insisto, ya no las van a tener que hacer por aproximación y demasiado vuelta, sino que la hacen ya con las reglas. Teníamos que integrar el delta x que nos pedían entre, por ejemplo, 0 y 2. Era la integral entre 0 y 2 de menos 6t cuadrado más 18t diferencial t. Esta, por la regla de la potencia, sale fácil, porque es esto, t al cuadrado sería t al cubo sobre 3. Sería menos 6 t al cubo sobre 3. Menos 6, una constante que puedo sacarlo afuera de la integral y aparte puedo distribuir la integral si quiero, ¿no? Entonces acá me va a quedar más 18t cuadrado sobre 2. Ya está integrado y ya aplico Barrow para calcular la integral definida o el cambio total. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Menos 6, 2 al cubo sobre 3, más 18, 2 al cuadrado sobre 2. Acá me queda, simplifico, esto me queda 2, acá me queda 8, me queda menos 16 de este lado, y acá nos va a quedar 2 al cuadrado son 4, dividido 2 son 2, por 18, 36. Menos 16 más 36 es 20. Y así lo hago con los 3 intervalos, 4 intervalos que nos pidieron. ¿Está bien? Eso es lo que es relativo a las cuentitas.
el nivel de dificultad de cuentas para los problemas de aplicación va a ser de este estilo. No nos vamos a poner muy exigentes en ese sentido en los problemitas de interpretación, porque lo que nos interesa que podamos interpretar debidamente son los resultados en su contexto. Y cuando decimos eso es lo que venía en las preguntitas de abajo. ¿Se entendió esta partecita? ¿Vuelvo atrás? Sí. Sí, profe. Bien. Lo que decía es lo de abajo, la preguntita de aquí abajo. ¿Cómo se entienden estos resultados? ¿Puede la partícula desplazarse menos en 4 segundos que en 3 segundos? Que parece que es lo que pasó, porque en 4 segundos se desplazó 16 y en 3 segundos se desplazó 27. ¿Puede ser cero ese desplazamiento? ¿Puede ser negativo? ¿Qué les parece? A partir de lo que estábamos discutiendo y a partir de esta preinterpretación o interpretación preliminar que hicimos. ¿Puede o no puede ser eso? Posible. Es como cuando el auto vuelve, nada más que Claro, se refería es del punto de exactamente. inicio. Es el mismo fenómeno. Es como cuando el auto vuelve para atrás. Puede dar o bien el desplazamiento cero. ¿Qué sería un desplazamiento cero? Fíjate, yo Que tiro la vuelve al partícula. inicio. Claro, en el tiempo yo hago esto, la tiro para arriba, pega la vuelta y acá. Todo este movimiento que hace el objeto puede haber demandado, y de hecho en este problemita demanda 4,5 segundos. Este es mi punto de referencia arbitrario que yo definí, que es el momento en donde empiezo a computar, donde empiezo a calcular, donde empiezo a realizar el proceso de integración sobre la función velocidad. Acá empecé. Y entonces, cuando pasaron 4,5 segundos, volvió a pasar por el mismo lugar. Por lo tanto, el desplazamiento efectivamente es cero, porque si yo lo veo al tiempo cero y lo veo a los 4,5 segundos, está en el mismo lugar la piedrita, o lo que tiré. Por lo tanto, claramente no se ha desplazado nada del punto arbitrario de referencia a partir del cual yo construí mi observación o definí mi observación y realicé el proceso de integración. Eso tiene que estar claro. Hay Profe, puntos de referencia arbitrarios. Sí. cuando hace la curva para volver, o sea, para pasar a negativo, ¿no pasa por el cero? Claro, cero de velocidad pasa por el cero. Acordate que este es la gráfico de velocidad. Entonces es así, arranca a una velocidad positiva. Este puntito, que está acá, es cuando la piedra pega la vuelta. Se hizo cero su velocidad. ¿Te das cuenta? Y ahí Sí, veo sí. la vuelta. Se detuvo. Este gráfico que describe la trayectoria está tratando de representar lo que está pasando con la velocidad, que es esto. Tenés una velocidad positiva, se va frenando, fíjate que la velocidad se va frenando porque la velocidad se empieza a ser decreciente, sigue siendo positiva, pero la aceleración empieza a ser negativa, por eso se empieza a frenar un poco la cosa, se hace cero y cae. Ese que cae es esta parte negativa. ¿Lo ves? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y obviamente, Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿La velocidad inicial puede ser negativa? En este problema, no, pero sí, puede ser perfectamente negativa en otro problema. ¿Por qué digo en este problema no? Porque cuando graficamos la función velocidad no nos da negativa, esta es positiva. Es por la forma que tiene el dato. ¿Está bien? ¿Podría ser negativa al principio si yo tiro la pelota para abajo? Y la parábola es al revés. Claro, tendría que tener un piso que rebote y vuelva para arriba, ¿no? Claro, por eso. Claro, pero depende también del convenio, qué es lo que para vos es negativo, qué es para lo que es para vos positivo. Ahí tiene que ver cómo construye uno el modelo. De alguna manera, por eso yo insisto en la arbitrariedad del punto de referencia. Uno empieza a contar acá, en este punto, uno empieza a contar acá. No sé lo que había antes o después. Yo empiezo a observar el fenómeno en este punto. Y eso nos lleva a la famosa relación de la función velocidad con sus primitivas. Porque en donde yo definí mi punto de referencia, de alguna manera estoy quedándome con un árbol de ese bosque de posibilidades cuando hago el análisis. Si yo no tengo el dato de dónde estaba la piedra, si la tenía en la mano, si la tiraba para abajo o para arriba, no voy a poder rescatar la verdadera función posición que describe el movimiento de la piedra. Pero, y ahí viene el asunto de la famosa aplicación en la integral, cuando nosotros discutimos en el contexto del teorema del cambio total, a mí no me va a interesar eso. No me va a interesar rescatar eventualmente la función del conjunto de primitivas, la que efectivamente modela la relación entre X y T.
porque lo que estamos resolviendo ahora es un problema de cambio total. Lo que a mí me interesa calcular es el desplazamiento para cada delta t. Y el desplazamiento lo puedo calcular independientemente si yo conozco o no la posición inicial. ¿Está bien? Lo único que tengo que tener claro es cómo defino ese instante arbitrario a partir del cual empiezo a realizar el proceso de integración. Eso va a estar en el dato. ¿Estamos? Fíjate que, obviamente, si a los 4,5 segundos yo vuelvo a pasar por mi posición inicial y no hay nada raro, a los 5 segundos puede ser perfectamente negativa el desplazamiento, que es un poco verlo acá. Si yo acá definí el punto cero, fíjate, si la piedra está acá, estoy en un sentido, estoy negativo. Me he desplazado para abajo. ¿Lo ven? Si yo lo definí así. ¿Está claro el tema? ¿El puntito este? Sí, profe. Bien. Ahora, lo que se explica, lo que termina de sintetizar en la discusión del ejemplo anterior es esto que está acá. Y tiene que ver con cómo definimos el sentido hacia arriba y hacia abajo. Fíjense que el signo de la velocidad, tiene una interpretación física concreta. Obviamente va a indicar el sentido del movimiento de la partícula sobre la recta que nosotros hemos usado para definir la función velocidad. Si entonces consideramos que la recta vertical orientada hacia arriba es el sentido positivo, la velocidad positiva indica, como mostramos recién, que en el instante t la partícula se está moviendo hacia arriba, está avanzando. Esa sería nuestra relación de avance. Era como cuando el auto se movía en el eje X para acá. Esto sería el equivalente de tirar la piedra para arriba. Ahora, una velocidad negativa es como cuando el auto retrocedía en nuestro sistema, es porque está yendo para acá. ¿Está bien? Este es nuestro punto de referencia, que no sé si es cero, es el cero de velocidad. Este es nuestro punto de referencia. Bien. Ahora, eso responde a la primera parte de la actividad, que era poder calcular el desplazamiento. Y si quisiéramos calcular la distancia total recorrida por la partícula, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué les parece? Si quisiésemos calcular el desplazamiento, yo vuelvo para acá y lo presento. La distancia recorrida, perdón. Si quisiésemos calcular la distancia recorrida, que es lo que pide la consigna B, ¿qué tendríamos que hacer? Acá se muestra algo. Fíjense que en los intervalos de tiempo en donde la velocidad es positiva y no cambia de signo, es decir, en los 2 segundos, 3 segundos, hasta inclusive los 4 segundos, ¿está bien? Acá hay un problema, perdón. Entre los 0 y los 3 segundos, recuerden que la velocidad era positiva y no cambiaba de signo. Por lo tanto, la distancia recorrida coincide con el desplazamiento que habíamos calculado. ¿Está bien? ¿Qué ocurre cuando queremos entonces calcular distancias en intervalos de tiempo, como por ejemplo entre los 0 y 4 segundos, que la velocidad cambia de signo? Acuérdense que pasaba esto, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para poder calcular esa distancia total recorrida? Bueno, acuérdense que nos había parecido razonable, que sugeríamos al principio, que en ese caso lo que hay que hacer es calcular la integral definida sobre el valor absoluto de la función. De tal manera que yo pueda computar efectivamente los metros recorridos por la piedra para poder calcular la distancia. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo se operativiza esa idea. Si yo quiero calcular la distancia, que vamos a indicar con D, entre 0 y 4, es la distancia recorrida entre los 0 y los 3 metros, más la distancia recorrida entre los 3 y los 4 metros. Entre los 0 y los 3 metros, la distancia recorrida es directamente, obviamente, la integral definida entre 0 y 3, de la función que estamos evaluando. Pero entre 3 y 4, como cambia de signo la velocidad, tengo que aplicar o calcular el valor absoluto de esa velocidad, es decir, su rapidez, que no es otra cosa en este caso
que multiplicarla por menos 1 a la velocidad. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Y cuando yo calcule la distancia acá, entre 3 y 4, tengo que cambiarle el signo, tengo que hacerla positiva a la velocidad. Es decir, tengo que hacer esto. Y ahí sí voy a poder calcular la distancia. ¿Está bien? Tengo que hacer menos b. ¿Y cómo hago menos b? Y bueno, multiplico por menos a la función velocidad. Entonces, entre 3 y 4 lo calculo acá, entre 3 y 4, después lo agrego. Entre 3 y 4, ¿qué voy a poner acá? Y en vez de poner menos 6t cuadrado más 18t, ¿qué va a quedar acá? Y menos la velocidad de t diferencial t va a ser igual al integral entre 3 y 4 de 6t cuadrado menos 18t diferencial t. Lo resuelvo por acá abajo. ¿Y qué nos va a quedar entonces? 6t cubo sobre 3, o sea, me queda 2t cubo menos 9t cuadrado evaluado entre ¿quiénes? Entre 3 y 4, que es el intervalo en el cual yo cambié de signo para poder calcular la distancia. Y entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Y 4 al cubo son 64, por 2 son 128, ¿no? Menos, ¿quién me va a quedar acá? T al cuadrado son 16, 9 por 16, que no sé cuánto es. Menos, y tengo que aplicar barra en los dos lugares. 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 2, 54. Menos, 3 al cuadrado son 9, por 9, 81. ¿Está bien? Se supone que esta cuenta, 128 menos 9 por 16, menos 54, menos 81, me va a dar 11, que es lo que yo le agrego acá. Habría que hacer la cuenta. Sí, porque esto es positivo. Me parece que... ¿No da eso o sí? Sí, recién lo hice, da eso. ¿Cómo? Ah, perfecto. Da eso. Bueno, son cuentitas relativamente sencillas. Lo importa, no quiero perderme en el mar de cuentas. Lo interesante es esto. Cómo operativizar el tema, de integrar sobre un valor absoluto. No es que uno va a integrar sobre el valor absoluto de la función. Tenemos que, para poder integrar sobre el valor absoluto, definir el punto en donde cambia de signo. Y cuando es positiva, dejamos la ley como está, y en el intervalo que es negativo hay que multiplicarlo por menos 1. Y eso se van a dar cuenta ustedes a partir de una exploración preliminar que van a tener que hacer, que es lo que habíamos visto al principio. Y si uno hace eso, va a poder calcular, fíjense, todas las distancias. Y entonces ya las distancias estas nos parecen razonables. Voy a borrar acá. En los primeros, insisto, en los primeros 3 segundos la distancia coincide con el desplazamiento. Pero entre 0 y 4 la distancia es de 38. Y se acuerdan que el desplazamiento no había dado de 16, creo. Y entre 0 y 4,5 segundos la distancia es 54 metros. Y nos había dado 0. Pero fíjense qué pasó ahí. Entre 0 y 3 segundos, en donde la velocidad es positiva, el desplazamiento coincidía con la distancia que era 27. Pero entre 3 y 4,5, miren cómo me da. La velocidad es negativa y me da el mismo desplazamiento, entre comillas, pero en el sentido opuesto. Por lo tanto, si lo sumo me da 54, pero si lo pienso como desplazamiento, no se movió nada. Ahí pegaría la vuelta, ¿no? Claro, ha pasado el grafiquito que vimos antes. La piedrita subió en el tiempo 0 que yo considero, y a los 4,5 está en el mismo lugar de referencia, a los 4,5 segundos. Fíjate, subió 27 y bajó 27. ¿Está bien? Es un poco lo que está pasando. Ahora, si eventualmente a nosotros nos dieran, que es lo que dice acá, si eventualmente a nosotros nos dan un dato de cómo es la función posición en algún tiempo determinado, podemos rescatar la función x de t y a partir de ahí tener una representación completa de lo que está pasando entre la función posición y la velocidad. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, tomamos el x de la función velocidad, ¿no? Calculamos para un t genérico
una función que es esta, ¿no? Calculamos para un t genérico el cambio para ese t genérico integrando, ¿no? Lo dejamos, en vez de tomar un valorcito 3, 4, 5, lo dejamos con un t genérico que obviamente pertenece al intervalo en donde la función está definida. Entonces nos va a quedar menos 2t cubo más 9t cuadrado. Y podemos decir que el delta, el cambio total, que era x en el tiempo final, que en este caso es un t genérico, menos x en el tiempo inicial, que es 0, va a tener esta forma. ¿Lo ven? X en ese tiempo final, que me interesa, menos x en el tiempo final, esto es el delta x, el cambio en la posición, el cambio total, va a tener la forma menos 2t cubo más 9t cuadrado. Entonces, puedo pensar el cambio total como una función de t. Si conocemos la posición inicial de la partícula, el tiempo cero, podemos entonces rescatar la función que modele efectivamente la posición de la piedra, que es lo que dice acá. Si supiéramos, si nos dicen que a tiempo cero la función está en la posición 25, despejo de acá y nos queda que la función posición que modela exactamente el proceso analizado tiene esta forma. Es decir, es la primitiva que explica lo que está pasando. Pero esto no va a ser necesariamente un dato del problema en este contexto que estamos aplicando cambio total, porque no es lo que nos pedían. Es eventualmente, si tenemos ese dato, interesante. ¿Por qué? Porque podemos construir un gráfico de este tipo. Perdón, ¿cómo O sea, calculaste el 25? No, porque este 25 es un dato. Ojo, si te dicen que x en 0 vale 25, entonces el 25 aparece acá. Si nos dan ese dato. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Esa es la posición inicial. O sea, pues, lo que yo le decía, insisto, que en el contexto de problemitas de cambio total o de aplicación integral, es un dato que eventualmente no nos interesa demasiado, porque este tipo de problemas apuntan a calcular el delta X, el delta F, el delta Y, lo que sea, el cambio total en un problema específico. Ahora bien, si tuviésemos ese dato, tenemos entonces, podemos graficar, que se observa acá, esta es la gráfica de la función x de t. Y entonces cuando tenemos la gráfica acá, se ve lo que está ocurriendo. Y acá está graficada la velocidad. Entonces, miren, si bien eventualmente no hay que dibujar el mismo sistema de referencia, porque no significan los mismos los ejes, para tener una idea de lo que está pasando. Si esta es la velocidad que debería estar representada en otro sistema de representación, porque el eje de las ordenadas no es el mismo, pero no importa, es para poder ver lo que ocurrió. Entre el instante cero en que mi partícula está en la posición 25 y el instante 3, ¿no? La partícula se desplazó 27, que es lo que está acá. El delta X vale 27. Fue del 25 al 52. Ese delta X que habíamos calculado, que va entre 0 y 3, ¿se acuerdan? Y la partícula sube, que se representa acá. Entre 4 y 4,5 que está acá, ¿qué va a pasar? La partícula volvió al punto de referencia en donde arrancó el proceso, que era el 25. Y fíjense que la vueltita es esta de acá, llegó hasta acá. Y entre 4,5 y 5 bajó. ¿Cuánto bajó? ¿Se acuerdan que el desplazamiento, el delta X calculado, el cambio total calculado entre 0 y 5, ¿cuánto nos había dado? ¿Era menos cuánto? ¿Menos 25? Sí, menos 25. Menos 25. ¿Qué quiere decir? Que el valor esto y esto de acá llega hasta acá, al punto cero, ¿no? Hasta acá llegó. Porque bajó 25, o sea, quedó en el piso del sistema que estoy estudiando. Arranqué a 25 metros, la tiré para arriba, a los 3 segundos se detuvo, en 1 segundo y medio más volvió a pasar por el lugar de que yo la tiré, y a los 5 segundos, o sea, medio segundo más después, llegó al piso. Ese es un poco lo que pasó. ¿De acuerdo? ¿Qué representaba la otra curva de abajo? ¿Cuál curva abajo? ¿Está acá? La negra, sí. Esta es la velocidad que habíamos dibujado antes. Le decía yo que no podemos dibujar en el mismo sistema de referencia que la función posición, porque acá tenemos x de t en el eje y en este eje tenemos tiempo, pero la puse acá para poder complementar lo que está pasando en cada caso. Fíjense que mientras que la velocidad es positiva,
Mientras que la velocidad es positiva, la función crece. Matemática 1. Mientras la velocidad es positiva, la función está creciendo. Cuando la velocidad se hizo negativa, en el instante 3, la función decrece. Decrece. Sigue siendo positiva, pero decrece. Hasta que se hace negativa también. Pero eso sería un poco, por eso lo queríamos poner acá, para ver la relación entre derivada y función. ¿De acuerdo? Sí, ok. Igual habría que dibujarla, si lo hacemos prolijo, en otro sistema de representación, en otro sistema de referencia, en donde en el eje de las ordenadas vamos a tener x' de t. Y acá vamos a tener t. ¿Por qué? Porque las unidades de este eje en este sistema son segundos y en este sistema son metros. Y en donde yo dejar la velocidad, que era así, las unidades son segundos, pero acá son metros sobre segundo. Por eso hay que dibujarlo en otro sistema. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Está bien, chicos, chicas? ¿Avanzamos? Me parece que ya lo dijiste varias veces, pero no termino de entender cuál es la función posición, la que estás hablando, que es la, o sea, ¿qué determinaría la función posición, la que está dibujada en violeta? Fíjate, la función posición te está informando la altura en la que está la piedra, para cómo hemos construido nosotros el modelo. Porque este modelo se construyó que la función posición o la función nuestra velocidad indicaba que si era positiva la piedra estaba subiendo, y si la función posición velocidad, perdón, si la función velocidad era negativa, refería que la piedra estaba bajando. Así lo construimos, a diferencia de que me parece que lo tenés más presente cuando el auto se mueve para acá. ¿Te acordás que si el auto se mueve para acá, este eje X, que no es de abscisa sino ordenada, decíamos que era positivo si venía para acá y negativo si venía para acá. Bueno, lo que hicimos acá es cambiar un poco. Este X, que está acá, este X de t, indica la altura de la piedra. La imagen de esta función es la altura de la piedra. Arranca en 25 y a los 3 segundos la piedra llegó a 52. ¿Por qué? Porque en el delta X que habíamos calculado entre 0 y 3 nos daba 27. Entonces por eso llegaba a 52. Es un poco como hemos construido el fenómeno o el modelito que estamos estudiando. Tiramos la piedra para arriba. La imagen de esa función, que no la conocemos, pero sí su velocidad, es para cada t me devuelve la altura de la piedra. A los 3 segundos yo calculé que la piedra subió 27 metros. Si conozco la altura inicial de la piedra, que era 25, puedo saber efectivamente dónde está esa piedra. Está a 52 metros. Si no conozco esta altura inicial, no importa, porque puedo calcular el cambio total en la altura de la piedra, en la posición de la piedra. Es decir, son 27 metros. Eso es lo que está haciendo la función posición en este ejemplo. ¿Está bien? Por eso está dibujado acá al ladito una representación esquemática de la trayectoria. Es lo que yo le dibujaba antes, ¿lo ves? Esto que está acá al lado, esquemáticamente, trata de representar lo que está haciendo la piedrita. Que si uno lo va a hacer con la función que hemos definido, lo tiene que hacer, bueno, en este sistema bidimensional, que es en t, x de t. Pero lo que está modelando esta función es este movimiento de la piedra, este de acá. Subo, y cuando subo llego a este punto, me marca la altura esta función. ¿Y cómo marca la altura esta función? Bueno, con esta dependencia funcional, que está dada por x de t. Acá lo estoy haciendo esquemáticamente con un bosquejito. Cuando llega al punto en donde la velocidad empieza a ser negativa, no me queda otra que caer. Y caigo para siempre, porque la velocidad después no vuelve a hacerse positiva. Este es el bosquejo de la trayectoria. Esta es la función que modela la trayectoria y la dependencia funcional entre la posición, altura y el tiempo. Y esta es la velocidad que debería representarse en otro sistema de referencia para ser prolijos. No sé si se entiende un poco más. Bien. Sí, ahí lo entendí mejor, gracias. De nada. Bien. Obviamente,
no es el único escenario, y de hecho para nosotros los químicos, bioquímicos y biotecnólogos, no es el escenario más interesante en donde pensar el teorema del cambio total, ni el único escenario donde la función velocidad puede cambiar de signo y amerite una reflexión un poco más profunda para poder interpretar correctamente el resultado. De hecho, yo le voy a dejar acá 3 minutitos para que piensen este otro problema, que es otro problema típico extraído de algún parcial, de alguna cosa vieja, en donde también aparece el concepto de cambio total y también aparece problemas en donde la función velocidad dato o la razón de cambio dato cambia de signo. Fíjense estos 3 escenarios distintos. ¿Cómo los podemos interpretar? No hace falta calcular la integral. Lo interesante de acá es solamente con la noción de cambio total nosotros tenemos que poder dar una explicación plausible de lo que está pasando en cada uno de los escenarios. Dice el problema: luego de administrar cierto antibiótico a distintos pacientes con infección bacteriana, se registró para cada uno de ellos la velocidad con la que cambiaba el número de bacterias por milímetro de sangre en cada instante t, medido en horas. Y se obtuvo la siguiente gráfica adjunta. Explica la evolución, nos piden que expliquemos la evolución de la infección. Son 3 escenarios distintos, 3 pacientes distintos, y qué pasó en cada caso. Bueno, lo que estamos viendo acá es la velocidad o la razón de cambio de el número de bacterias por mililitro de sangre por cada hora que pasa. Bacterias en sangre, o sea, la razón de cambio de cómo mueren las bacterias por cada hora que pasa. Hay 3 gráficas bien diferentes. Entonces, le voy a dar 2 minutitos para que lo piensen. A ver si a alguien se le ocurre cómo podríamos dar cuenta de lo que nos pide la actividad. Ya ven. Bueno, chicos, chicas, ¿se le ocurrió alguna explicación plausible para cada escenario? ¿Qué les parece? En algún momento el antibiótico deja de hacer efecto. En el segundo como que deja de hacer efecto, después vuelve a hacer efecto de vuelta, creo. Bien, En interesante. el tercero deja de hacer efecto en algún momento, directamente. ¿En el tercero, en este? ¿Desde acá? Sí, sí, en ese. ¿Por qué decís que vamos a pensar el primero que parece ser el más fácil? ¿Qué dice? Esta es la razón de cambio de las bacterias por mililitro de sangre a medida que pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo calcular el cambio total en las bacterias que llamémosla N. ¿No? N. El delta N, ¿cómo lo puedo calcular según el teorema del cambio total en este caso?
¿Qué sería? La integral entre qué y qué. Entre 0 Y 12. y 12 de esta función velocidad de t diferencial t. Esta integral, por más que no conozca la ley, yo la puedo calcular, porque es el área de la función positiva, el área bajo la curva, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Y cuánto va a dar eso? Bueno, son 12 por 1000, 12.000. ¿Y el delta n qué es? ¿No es n evaluado en 12 menos n evaluado en 0? ¿Estamos de acuerdo? ¿No te daría 0? No. No, no sabemos, justamente es la discusión que teníamos antes. Nosotros con esto estamos calculando el cambio total. Usamos de referencia el punto 0 porque ahí empezamos a evaluar el proceso de integración, pero no sabemos cuánto es en el 0. Pero sí sabemos con esta cuentita que hicimos, que n en 12, ¿a qué va a ser igual? A 12.000, ¿no? Más lo que había en 0. ¿Está bien? Da la impresión, a priori, de que la cosa no es muy efectiva. ¿Por qué? Porque cuando pasaron 12 horas de aplicado el antibiótico, es decir acá, la cantidad de bacterias es 12.000 veces, hay 12.000 más de las que había al principio, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí con este estamos? ¿Con este de acá? Sí. Bien. ¿Cómo evaluamos este? Acá cambia de signo. Entonces yo quiero calcular el cambio total. Como acá la velocidad cambia de signo, voy a tener el cuidado que teníamos antes cuando discutíamos función, posición y desplazamiento. ¿No? ¿Qué va a pasar acá? Y entre 0 y 3, yo puedo calcular el delta n entre 0 y 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es el delta n entre 0 y 3? Es la integral entre 0 y 3 de la función velocidad de t diferencial t, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual esto? Lo puedo calcular porque también es lo puedo calcular por geometría. Nos va a quedar 3 por 1000, es 3000, ¿no? O sea que en las 3 horas ha crecido el número de bacterias en una cantidad de 3000, ¿no? Pero entre 3 y 6, ¿qué pasó? Si yo calculo el delta... Decreció. Claro, decreció. Perfecto el antibiótico. Claro, no hago nada acá, o sea, no tengo que aplicar valor absoluto porque la velocidad negativa acá me lleva, o sea, me permite en el contexto que estoy analizando, tiene todo el sentido del mundo, no hago nada acá. No quiero calcular un desplazamiento, acá no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el delta n negativo acá lo puedo interpretar perfectamente, ¿no? ¿Qué me va a dar acá? Menos 500, que es la altura, por 3 de base, menos 1500, ¿no? ¿Está bien? Lo separo para hacer la cuenta nada más, porque tengo 3 tramos distintos, pero podría hacer toda la cuenta junta. Y en el último pedacito, el delta n, evaluado entre 6 y 12, ¿cuánto me va a dar? También lo puedo calcular, pues son 6 por 500, son 3000, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular en este caso la variación total para este segundo escenario entre 0 y 12, ¿qué tengo que hacer? Sumar los 3 pedacitos, ¿no? Es 3000 menos 1500 más 3000. Es decir, 4500. 4500. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasaron 12 horas hay 4500 bacterias. ¿Qué son estas? Sí, bacterias más por mililitro de sangre. Cuando pasaron 12 horas, en este caso, para este paciente, solamente hay 4500 bacterias más. Y acá, cuando pasaron 12 horas, había 12.000 bacterias más que en el momento de referencia, que consideré cuando empecé a computar. No sé cuánto había antes, pero el delta, el cambio total que hay en 12 horas, equivale a 12.000 en el primer caso. Y en el segundo caso, a 4.500. Da la impresión de que en este caso 2, el antibiótico hizo más efecto que en el paciente 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Sí. Y en el tercer caso, si bien no lo puedo calcular, puedo hacer un análisis rápido. En las 6 primeras horas, no puedo calcular en forma exacta, ¿no? En las 6 primeras horas, le hago una aproximación por cálculo de áreas geométrico, tengo más o menos un delta n en estas primeros 6, más o menos, ¿no? Aproximado de 6 por 1000, 6000. ¿De acuerdo? Y en estas de acá,
le hago un cálculo acá exagerado, tengo un aproximado de entre 6 y 12 de, ¿cuánto me da? Son 6 por 500, menos 3.000, ¿no? ¿Está bien? Con lo cual, el global, menos 3.000, muy exagerado, ¿no? Porque estoy calculando como si fuese un rectángulo y en verdad parece un triángulo. Pero en el global me daría 3.000. Pero lo más interesante de este tercer caso no es eso. No es el cambio total, que no lo puedo calcular. Sino que lo que me interesa más del tercer caso, y por eso yo confío más en el tercer caso, es ¿qué les parece? Voy a borrar acá. ¿Qué es lo más prometedor del tercer paciente, según esta interpretación del cambio total? ¿Qué hizo efecto el antibiótico? Sí, pero en este también hizo efecto, en el Pero caso... hizo el efecto total, digamos, se quedó sin bacterias. No sé si, porque acá no me da que queda sin No, bacterias 3.000. con la misma cantidad, me quedan como 3.000, suponete. O un poco más. Pero ahí no volvió a subir. ¿Cómo? No volvió a subir en el tercero ¿Qué no volvió a subir? el número de bacterias, porque en el segundo, en un momento, vuelve a ser positivo. Claro, el segundo, la velocidad vuelve a ser positiva, con lo cual vuelve a crecer el cambio, vuelve a ser positivo el cambio total acá. Voy a tener un delta n mayor que 0, que efectivamente es lo que pasó en este tercer caso. Acá, una vez que se hizo negativa, la velocidad sigue siendo negativa, con lo cual este delta n va a ser menor que 0. ¿Está bien? Va a ser un delta n negativo, un cambio total negativo, porque la velocidad es negativa. ¿Y el delta n cómo se calcula? Y el delta n es el cálculo, es la integral entre a y b de la velocidad de t diferencial t. Si esto, acuérdense, si lo que estoy integrando es negativo, ¿cómo va a ser el resultado de esa integración? ¿Qué signo va a tener? Si lo que integro es negativo. ¿Qué les parece? Negativo. Negativo, ahí no hay duda. Si yo estoy integrando una función toda positiva, la integral definida sobre ese proceso de integración es positiva, ¿no? Propiedades iniciales de la integral, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos? Si la función es positiva, la integral definida sobre ese intervalo es positiva. Si la función es negativa, la integral definida sobre ese intervalo es negativa. Y obviamente, en este contexto de aplicación y con la idea del cambio total dando vuelta, y para este problemita, yo quiero que el cambio sea negativo, ¿no? Porque quiero que las bacterias vayan disminuyendo con el tiempo, y para que las bacterias vayan disminuyendo con el tiempo, lo único que va a explicar eso es que el delta n sea negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el delta n, ¿qué es? El delta n, ¿qué es? Es el número de bacterias en el tiempo final menos el número de bacterias en el tiempo inicial. Y esto yo creo que sea negativo. De tal manera que el número de bacterias en el tiempo final sea más chiquito que el número de bacterias en el tiempo inicial, que es el efecto que quiero discutir acá. Bueno, este es otro problema de aplicación de las ideas del cambio total y del cálculo integral a otro problema más cercano a nuestros intereses, de alguna manera. Y esta aproximación que hicimos, entre intuitiva y teórica, es lo que nosotros queremos que ustedes hagan en un contexto del parcial. ¿Se ve por dónde va la historia? ¿Entienden lo que quiero contarles, digo? O los elementos que nosotros priorizamos a la hora de que ustedes interpreten una consigna. Vais por acá la historia, cuando pedimos interpretación. O sea, que presten atención a estas actividades cuando discutan y estudien para el parcial, porque son las que nosotros más, sobre las cuales nosotros más reflexionamos en las instancias de evaluación. ¿Está bien? ¿Avanzamos? ¿Les parece? Porque nos quedan 2 aplicaciones más del integral y terminamos. Que todas giran casi sobre el mismo lugar, ¿no? Porque la otra, bueno, acá estaba el delta n 12.000, acá estaban los resultados. Pero bueno, y el tercero, no sé, daba más o menos
3000, pero había que calcularlo, no lo podemos calcular en forma exacta, sino que tenemos que hacer un proceso de integración aproximado. Bueno, y el otro problema fundamental que resuelve el integral es obviamente que como habíamos visto en la introducción del concepto, nos permite calcular el área de cualquier figura plana, ¿no? Hasta ahora habíamos visto que podíamos calcular sin problema, y basándonos en el concepto de integral definida, el área de las figuras que nosotros llamamos trapezoides, ¿no? Que eran las que habíamos visto al principio en la definición de integral definida, que lo habíamos usado un poco para construir la herramienta de cálculo. Ahora, ¿qué pasa cuando la función f define una región plana en un plano, pero la función f es negativa? ¿Y qué pasa cuando la función f cambia de signo? Bueno, en verdad, esto que vamos a discutir acá, ya de alguna manera lo discutimos en el caso anterior, cuando usábamos el teorema del cambio total. Desde el punto de vista del cálculo, es lo mismo. Vamos a tener que tener el mismo cuidado para poder dar el resultado que se nos pide. ¿Por qué? Si nosotros tenemos esta función, menos 5, empecemos por algo bien fácil, está claro que desde el punto de vista de lo que uno dibuja, define una región R que está acá, pero geométricamente no tiene sentido, porque este lado, el techo, o el lado es negativo. Sin embargo, vemos que hay algo, que hay una región en este plano, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el área de esa región? ¿Qué les parece que podemos hacer? Lo que vamos a hacer es proponer una figura geométrica equivalente que sí tenga sentido geométrico, y a partir de ella vamos a poder calcular el área de esta de aquí arriba, ¿no? Esta sí tiene sentido geométrico. ¿Por qué? Porque el lado define una altura positiva, y entonces vamos a asumir, por las propiedades de integral, que el área de la región R que nosotros queremos calcular, que no podemos calcular porque tenemos ese problema, esa restricción geométrica, coincide, obviamente, con el área de la región de la figura T, ¿no? Y entonces el área de R va a ser el área de T. Desde el punto de vista del cálculo, ¿qué vamos a tener que hacer entonces? ¿Qué cuidado les parece que vamos a tener que tener para poder resolver ese integral? Los signos, no mezclarse con los signos. Claro, no mezclarse con signos, y en todo caso, si la función se define negativa y yo quiero calcular el área del trapezoide, de la región R, voy a calcular el área del trapezoide, ¿no? El área del trapezoide, y voy a decir que ese es el área que le corresponde a la región R. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el dilema acá existencial? Fíjense que van a tener que informar que el área del R, ¿cómo es? Positiva, ¿no? Porque las áreas de las figuras geométricas se definen positiva. Por más que el problema me dé el techo o la altura negativa. Nosotros vamos a tener que corregirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el problema, la aplicación del integral, está en un contexto geométrico o nos hace una pregunta de índole geométrica, nosotros vamos a tener que corregir ese, entre comillas, valor negativo de altura e informar correctamente el área, que en este caso va a ser 20. ¿Está bien? El área de la región R, entonces, va a ser menos la integral entre 2 y 6 de f de x diferencial x, cuando la función f se defina negativa. Y eso va a ser siempre. ¿De acuerdo? Cuando la función entonces f se define toda negativa, si yo quiero calcular el área de la región R que define la curva con el eje x y los límites del intervalo de integración, tengo que multiplicarla por menos 1 para hacer esta transformación o esta interpretación geométrica del caso. En verdad lo que estamos calculando es el área de la figura opuesta que sí tiene sentido geométrico. Y hacemos obviamente la igualación porque son la misma figura. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Cuando la función es negativa, lo que vamos a hacer. Sí. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa? Es la generalización que queda acá abajo, ¿no? Tengan bien en claro esa generalización porque depende del contexto, hay que hacer eso. Si me piden un resultado de índole geométrico, tengo que tener este cuidado. Bien. ¿Qué pasa
cuando la función se define positiva y negativa, como el caso este. ¿Qué les parece que vamos a hacer? Y nos piden que calculemos el área de la región R, que es la suma de esto y esto, de la figura, que es la suma de estas dos áreas. Calculas R1 y el opuesto de R2. Exactamente. Desde el punto de vista práctico, lo que vamos a calcular, el área de R1, primero sin problema, y cuando queremos calcular este pedazo, vamos a calcular el opuesto. Desde el punto de vista, entre comillas, físico, o haciendo la analogía con el caso físico, es como si el área representara la distancia, ¿no? ¿Está bien? Es como si el área, si esta fuese una función, entre comillas, velocidad, el área, entre comillas, vendría a representar la distancia. ¿Está bien eso? Y el cálculo del integral de la función como viene dada, vendría a ser el desplazamiento, si uno hace esa analogía. ¿Lo ven? Es lo que tenemos que hacer aquí. El área de R1 no tiene problema, lo calculamos como tal, y cuando vamos a calcular el área de R2, buscamos en verdad el área de la figura opuesta, que tiene sentido geométrico, que es lo que planteamos acá, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta que lo que estoy calculando en el área de R, del R que me piden, no coincide la región R que me piden acá? Esta región, esta región R, si bien numéricamente coincide con la integral, lo que estoy calculando yo es esto. Esta es mi R que estoy calculando acá. Esta es, estoy usando este cálculo, este cálculo R, para referir a la grisecita. ¿Se entiende eso? Porque acá es clave, porque si eso es lo que genera confusión. Yo calculo el área de la región roja, porque es la que tiene sentido geométrico, y no entra en colisión con la interpretación y la definición de integral que nosotros venimos trabajando. Pero, eventualmente, sé que eso que estoy calculando coincide numéricamente con lo que están pidiendo, por más que lo que me están pidiendo carezca de sentido geométrico. Esa sería un poco la paradoja sobre la cual nos estamos parando. ¿Se dan cuenta del asunto? Entonces, el área de R es esta, el área de R que me están pidiendo es esta, pero yo no estoy calculando esto, sino que estoy calculando lo que voy a pintar en azul. Lo que estoy calculando es esta acá. Lo que estoy poniendo en amarillo. Que sería mi trapezoide. Bueno, en este caso el trapezoide T y esto. ¿Está bien? Profe, en el chat pusieron, no entendí por qué en la figura anterior no se calcula igual que en esta. ¿La figura negativa o positiva? ¿Está de acá? Sí, no sé si estoy diciendo una burrada, pero no entiendo por qué en esta figura no se calcula de la misma forma que en la otra, porque me da la sensación que son las dos opuestas de todas formas. Claro, pero a vos te piden en este caso que calcules el área de esta región, ¿no? ¿Está bien? Esta es toda negativa. Entonces sí, este pedazo vos lo calculás el área del trapezoide, ¿no? Y decís obviamente que el área del trapezoide coincide con el área de la región R, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos planteando acá. ¿Está bien? Sí. ¿Qué dificultad hay en la nueva? Acá es toda negativa. En la nueva tenés un pedazo que es positivo, ¿no? Que es este de acá. Y otro pedazo que es negativo. O sea, en el pedazo positivo no hacemos nada. ¿Por qué? Porque la función definida positiva admite una interpretación geométrica inmediata. Por lo tanto, el área de la región R1 coincide, que es lo que ponemos acá, coincide con la integral definida, que es esto de acá, entre A y C. Acá no hay problema. Pero cuando quiero asistirme de esa interpretación geométrica, acá no tengo interpretación geométrica inmediata. Para poder calcular el área de esta región, de esta de acá abajo, este pedazo, yo tengo que usar lo que discutimos antes. Tengo que buscar una figura geométrica simétrica y equivalente, que es la que defino acá, que es el trapezoide T, y calculo el área del trapezoide T. Y ese área del trapezoide T que voy a calcular
como la integral entre C y B de menos la función f de x diferencial x. Voy a calcular este valor. Y este valor, correspondiente a lo sombrío en amarillo, coincide numéricamente con el área de R2. Coincide numéricamente. Y esa idea es la que uso para poder calcular el área de figuras planas que tienen esta particularidad o esta singularidad que no definen una figura geométrica desde el punto de vista estricto, porque las alturas van cambiando de signo. Pero, sin embargo, claramente uno puede indicar una región en el plano con un área para calcular. Bueno, para poder hacer eso, en definitiva, tengo que jugar con esto, cambiarle el signo al pedazo que se hace negativo y usar esta simetría, esta condición de simetría entre un área y la otra. Toda esta idea, en verdad, se resume en la siguiente resultado de propiedad, el que está acá abajo. Cuando queramos calcular áreas de figuras de estas características, para evitar el problema del signo, de la interpretación en la definición, directamente vamos a decir que el área de la región R, independientemente cómo se defina el borde curvo dado por f, va a ser directamente la integral entre A y B del valor absoluto de la función. Cuando la función es positiva no hay problema, es lo mismo. Cuando la función es negativa lo multiplico por menos 1 y cuando la función cambia de signo voy ajustando los intervalos de integración de acuerdo a ese cambio de signo que tenga. Que es un poco lo que pasa acá, que es el resumen de esta parte que uno tiene que manejar con sabiduría y prudencia. Si la función es positiva no pasa nada porque el valor absoluto de esa transformación no va a hacer nada sobre la ley. Si la función se define negativa, entonces cuando voy a calcular el valor absoluto, ¿qué voy a hacer? Tengo que multiplicarla por menos 1. Y cuando la función cambia de signo, lo que tengo que hacer es ir partiéndola según sea el caso. ¿Está bien? Ese es un poco el escenario para calcular las famosas áreas de figuras planas que van cambiando su contorno curvo, va cambiando de signo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos con un ejemplito para tratar de redondear la idea. Acá discutimos 2 o 3 cositas. Vamos a ir al segundo, al caso 2 y 3, que justamente se produce ese cambio de signo. ¿Cómo este es facilongo? ¿Cómo intervendríamos en este caso? Si queremos calcular, esta es la función f, con ley menos x cuadrado por 2 más 2x define esta curva, ¿no? En el intervalo de integración 0, 2. Obviamente, acá no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque como la función se define positiva, admite una interpretación geométrica inmediata. De hecho, la integral definida entre 0 y 2 coincide con el área debajo de la curva, ¿no? Y entre el eje X y el intervalo de integración. Entonces, cuando voy a calcular el área de la región R1 que me piden acá, no me queda otra que hacer esta cuentita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uso la función tal cual me la dan de dato. ¿Está? Si lo resolvemos, lo puedo resolver. ¿Qué va a ser esto? Bueno, cuando resuelvo el área de R1, va a ser menos x al cubo sobre 3, ¿no? Menos x al cubo sobre 3, más 2x cuadrado sobre 2, es decir, x cuadrado, y lo evalúo entre 0 y 2. Y esto me da el área de esa curva, de esa figura, perdón. Entonces nos va a quedar menos 2 al cubo, menos 8 tercios, ¿de acuerdo? Más 4, menos 8 tercios más 4, 4 son 12 tercios, me da 4 tercios, ¿no? ¿Digo bien? El área es 4 tercios, porque 4 esto es 12 tercios, ¿no? Sí. 12 tercios menos 8 tercios es 4 tercios. El área es 4 tercios. ¿Está bien? Ahí no hay problema. ¿Bien hasta ahí, chicos, chicas? Sí. Ahí no hicimos nada estrambótico ni nuevo. Bueno, ¿qué pasa si ahora me piden que calculemos el área de la región R2? Esta de acá. Que toma la misma función,
pero en vez de integrar entre 0 y 2, estoy integrando entre 2 y 3. Si yo quiero calcular el área de R2, en verdad, voy a calcular el área de esto, ¿no? ¿Qué es esto que yo marqué acá? Esta es F, esto es menos F. Voy a calcular el área del trapezoide que define menos F y el eje X, el intervalo este. Voy a calcular el área de T. ¿Y cómo calculo el área de T? Y es la integral entre 2 y 3, pero en vez de poner F, tengo que poner menos F. Menos F de X diferencial X. ¿Lo ven? Y entonces, ¿qué va a hacer acá? En vez de poner F, pongo menos F. Va a ser la integral entre 2 y 3, el área del trapezoide, que va a ser igual al área de la región 2, por lo que estuvimos discutiendo, pero lo puedo hacer de esta manera porque, insisto, al dar vuelta a la función, al hacerla positiva, entre comillas, porque le pongo menos, pero la hago positiva, admite entonces una interpretación geométrica inmediata esta integral y de esa aplicación geométrica inmediata me asisto para poder calcular la cuenta que me piden. Menos f de x diferencial x me va a quedar x cuadrado menos 2x diferencial x. Integramos ahora para calcular el área del trapezoide y nos va a quedar x cubo sobre 3 menos x cuadrado evaluado entre 2 y 3. Hago la misma cuentita y ¿qué me va a quedar acá? Bueno, me va a quedar 8 tercios menos 8, 3 al cuadrado 9, perdón, menos 9, menos, porque acá lo evalúo en 3, ¿no? Menos, pero 3 al cubo son 27 tercios, perdón. 27 tercios menos 9 menos 8 tercios menos 4. Bueno, la cuentita esta, 27 tercios menos 9 menos 8 tercios menos 4, me va a dar el valor del área este. Antes de hacer la cuenta, este resultado, chicos, que está acá, no lo hagan a cuenta, tiene que ser positivo o negativo. ¿Qué les parece? Positivo. Positivo, porque estamos calculando el área de esta región. Como calculamos el área, le asignamos un sentido geométrico y para poder, bueno, justamente hacer todo ese trabajo, hacemos toda esta vuelta para que esto me dé efectivamente mayor que 0. No estoy calculando la integral definida de la función f entre 2 y 3. Estoy usando una interpretación, una aplicación integral para poder calcular el área de esta región, que me tiene que dar positiva. De acuerdo a esta cuenta, tiene que ser mayor que 0. No la integral definida entre 2 y 3. Porque claramente la integral definida entre 2 y 3 de f de x diferencial x, ¿qué signo tiene, chicos? Negativo. Negativo, exactamente. Ahora, si estamos en un problema geométrico, tengo que hacer toda esta vuelta de tuerca para poder responder lo que me piden. Si el problema es físico, químico, biológico, no tengo que hacer toda esta vuelta. Directamente, el resultado negativo me está diciendo algo, como habíamos discutido en el caso de la velocidad de las bacterias. ¿Se dan cuenta? Como tienen que estar bien, bien presentes, tienen que estar bien atentos al contexto de aplicación de la integral para poder responder lo que le vamos a pedir. Esa es un poco la historia. Si resuelven esta integral, creo que no sé si el resultado está, no lo tengo, pero debe dar positivo. Pónganlo, tiene que dar positivo. ¿Y cómo harían entonces, finalmente, borro aquí, para resolver este área? La integral de la función f entre 0 y 3. ¿Qué tendrían que hacer? Si la quieren escribir desde el punto de vista teórico, entre comillas, van a buscar el área de un trapezoide T que va a ser igual al área de R1, ¿no? Más el área de R2. ¿Está bien? ¿Y cómo pueden sintetizar todo esto en una única expresión matemática? ¿Qué van a calcular? La integral definida entre qué y qué. 0 y 3. 0 y 3, ¿de quién? En una El única valor absoluto de f de x. El valor absoluto de f de x diferencial x. Obviamente esta expresión es muy linda desde el punto de vista teórico, pero no tiene ninguna utilidad práctica. Para poder hacer esto, usted tiene que definir dónde la función cambia de signo y aplicar el signo menos como corresponde.
voy a estar integrando entre 0 y 2 a f de x diferencial x, más la integral entre 2 y 3 de menos f de x diferencial x, porque lo que me está pidiendo el valor absoluto acá es justamente hacer esta transformación. O sea, el valor absoluto está bien desde el punto de vista teórico, hay que escribirlo así, pero después, cuando voy a hacer el cálculo, tengo que tener en cuenta dónde cambié de signo para poder efectivamente aplicar correctamente el valor absoluto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero eso te daría, en el ejemplo físico que veíamos antes, te daría la distancia recorrida total. Eso me daría la distancia. Fíjate que inclusive se parece un poco a la gráfica. Si esto fuese la función velocidad, lo que estoy calculando es la distancia. Claro, porque acordate que la distancia, fíjate, la distancia vendría a tener era, ¿te acordás que lo habíamos escrito, perdón. Era el valor absoluto de la velocidad. Sí. Bueno, ahí va. Y eso es la integral, no es el desplazamiento. No, es la claro, distancia. esta es la distancia. La distancia es el valor absoluto de la integral, que vendría a coincidir con el área de la región R1 y R2. Porque te va a quedar esto. La distancia es todo esto que yo pinté acá. ¿Está bien? Hay una analogía, sí, muy bien lo indica el compañero, entre la distancia y el área de las figuras planas. Todo esto que estamos discutiendo admite una interpretación y una síntesis un poco más sofisticada, que es un poco, creemos, la forma en donde ustedes lo van a trabajar de manera más práctica. Bueno, voy ahora pues ya está, no quiero que se vaya la clase, quiero terminar esto, que es este teorema. Porque en el fondo, muchas veces se van a enfrentar este tipo de desafíos, en donde van a tener en un sistema de referencia dos funciones, que pueden ser la G y la F, que definen una región plana como esta, ¿no? Y pueden querer, puede ser que le pidamos que calculen el área de esta función, el área de esta figura. Entonces, uno que podría suponer, bueno, si yo quiero calcular esta figura, puedo calcular el área de lo que define G, ¿no? Que sería todo esto, el área de lo que define G. ¿Y qué le podría restar al área de lo que define G? Puedo calcular la integral. Claro, entre 0 y t de G de x diferencial x. ¿Y a eso qué le puedo restar? Esto de acá, ¿no? El área de lo que define f, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien todo eso? Y eso que estoy calculando acá me daría, en definitiva, el área de lo que voy a pintar ahora en otro color. El área amarilla estoy pintando acá, ¿no? Porque por los famosos propiedades de la integral definida que ya habíamos discutido, no cambia demasiado acá. Lo que pasa es que este resultado que estamos viendo acá, que me da el área de la región que llamaré acá T, este es el área de T, ¿está bien? Este es el área T. Se consagra o se consolida en el teorema que vamos a manejar. Cualquiera sea el escenario y cualquiera sea la posición relativa que ocupen las funciones, ya sea que una sea positiva, negativa, cambien de signo o no, el teorema que vamos a usar para poder referir a este tipo de situaciones y resolverlas satisfactoriamente, como se ve acá, va a decir que dadas dos funciones integrables, de tal manera que una siempre es mayor que la otra, porque si no el teorema no aplica, tenemos que garantizar que en el intervalo de integración una sea más grande que la otra, G es más grande que F en este caso, entonces definen una región R y el área de esa región R se calcula como la integral de la diferencia entre las funciones. ¿Está bien? Este es el teorema que van a usar. Para cualquiera sea el caso. Y esto vale siempre, vale para los que discutimos antes también, porque uno puede asumir que siempre estamos haciendo la diferencia, por ejemplo, con la función 0. Si yo quiero integrar como el caso anterior que vimos antes, en verdad, si bien acá, en el caso, este caso que es un poco más sofisticado o más complejo, también lo puedo pensar como el teorema. Y van a ver que el teorema aplica perfecto. Miren qué bien que aplica. Borrar todo. ¿Por qué? ¿Qué dice el teorema? Tengo que encontrar dos funciones
en que una sea mayor que la otra. Vamos a suponer que esta función es f. ¿Hay una función en el intervalo 2, 3 que es mayor que f? ¿Qué les parece? Esta función que está acá. Esta función g. ¿No es mayor que f en todo el intervalo? Sí, ¿Y qué ley tiene g? es igual a cero. Ok, A0. A Muy cero, bien. sí. Pero fíjense que el teorema ese, a la larga, nos va a evitar todo este conflicto sobre el valor absoluto o no absoluto. ¿Por qué? Porque el área de R2, según el teorema que recién vimos, lo voy a poder calcular como la integral entre 2 y 3 de g de x menos f de x. Y ahí ya ese menos siempre va a corregir automáticamente el conflicto. Si yo siempre puedo escribir en términos del teorema. Y cualquier problema de estos los voy a poder pensar en términos del teorema. Que admite, obviamente, esa interpretación casi intuitiva que hemos discutido antes, asociada a toda la discusión de las propiedades de integral definida, que nos va a permitir manejar, creo, con mayor solvencia y flexibilidad este tipo de problemas. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Obviamente esto lo puedo escribir como la integral entre 2 y 3, si quieren, de 0 menos f de x. ¿No? Y solito se va armando el resultado, porque obviamente si 0 no le voy a poner, y me va a quedar la integral entre 2 y 3, miren qué lindo. De x al cuadrado menos 2x diferencial x, que es el mismo resultado que habíamos querido resolver, haciendo todo ese razonamiento que está bien, pero que puede ser medio tedioso, de darlo vuelta, buscar el trapezoide y demás. Queda solo armadito. Y este teorema vale siempre que podamos garantizar que en ese intervalo de integración tenga una función que sea más grande que la otra, ¿no? Sí. Pero igual si, o sea, a mí me dan un ejercicio, un problema así de índole física y mi función cambia de signo, igualmente voy a tener que averiguar cuándo es ese punto. Ahí sí. No me ahorra eso. Claro, este teorema y esta discusión última que estamos teniendo es específica para problemas de índole, interpretaciones de índole geométricas, ¿está bien? En donde tengamos que dar toda esta vueltita porque no podemos definir áreas negativas. Entonces hay que hacer todo este trabajito. Cuando estamos en un contexto físico, bioquímico, biológico, hay que hacer toda la discusión que venimos llevando adelante. Hay que tener mucho cuidado con el cambio de signo, interpretar adecuadamente qué significa una velocidad negativa, que el cambio total o el cambio parcial de ese intervalo puede ser negativo y significa un montón, porque ese cambio negativo, como en el cambio cuando discutíamos la variación de las bacterias, tiene todo un peso específico en la interpretación de lo que está pasando. Puede ser muy positivo ese cambio negativo, pero cuando nos fuimos al contexto geométrico no existen integrales negativos, no pueden, o no tienen sentido. Por lo tanto, hay que hacer todo este trabajo de reinterpretación, readecuación, ajuste, mediante teoremas, propiedades y trabajito, para poder llegar al resultado que se nos pide. Pero, si ustedes parten del teorema esto y pueden definir claramente una función más grande que la otra, van a ver que a la larga les va a terminar ayudando a resolver las distintas integrales que vayan apareciendo. Como pedido de áreas, ¿no? ¿Está bien? Una última cosita, no los molesto más, lo introduzco acá porque es lo que me estoy apurando al final porque quiero terminar, porque nos queda una sola clase integral y no quiero extenderlo más. Pero hago una mención de lo que vamos a discutir el lunes, que vamos a terminar integrales, y nada más. Y vuelvo a arrancar de este punto, de la última aplicación de integral, que es el famoso valor promedio de una función en un intervalo determinado. Lo que quiero mostrarles acá o indicarles acá, que vamos a calcular muchas veces, y sobre todo en estadística, dado un conjunto discreto de puntos, cualquiera, 1, 2, qué sé yo, pueden tener un conjunto A, que tenga el punto 1, 4, 5, 6, 7, 8, es muy frecuente que uno quiera encontrar cuál es el valor promedio de este conjunto de puntos. ¿Cómo calcularían intuitivamente ese valor promedio? Vamos a llamarle la promedio. ¿Qué haríamos? La suma de todos dividido la cantidad de La números. sumamos a todos, ¿no? Y lo dividimos entre el número total de observaciones. 1, 2, 3, 4, que son 6.
Y ese me daría el valor promedio. Puede estar no incluido en el conjunto, no importa, van a ver que después en estadística, física y demás, no importa que esté incluido o no, pero es muy importante tener esa referencia promedio. Perfecto. Ahora, que un poco se sintetiza de esta manera, ¿no? De la sumatoria de igual a 1 a n, cuando n es el número total de observaciones o de elementos del conjunto, de los valores, dividido el número total de puntos. ¿Qué pasa? Y acá viene el asunto. Cuando el número, el conjunto de puntos al que le quiero encontrar su valor promedio, es dado por una función continua. Se nos complicó la historia, porque eso no lo puedo hacer. No lo puedo computar esa suma, porque una suma infinita, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende ¿se entiende la dificultad, dónde está radicando la dificultad? ¿Cómo calculo el valor promedio? Es decir, yo puedo tener una función que es esta, definida, si quieren, entre un 1 y 3, ¿no? Que me devuelve todas estas imágenes. Están acá. ¿Está bien? Que me devuelve todas estas imágenes. Ahora, ¿cuál es el valor promedio de estas imágenes? Tendría que sumar cada uno de estos valores, que son infinitos, y dividirlo por las infinitos n que me devuelve la función. Los infinitos n que me fueron dando las imágenes, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se podría hacer con el límite? Bien, ahí se va armando un poco la historia. ¿Con qué límite? Tendiendo a infinito. Claro, lo que podríamos hacer es, vamos a primero simplificarlo, a ver si después podemos generalizarlo. Yo lo que podría hacer es lo siguiente, a ver qué les parece. Y lo dejo acá y para que lo pensemos para el lunes. Supónganse que tomamos este caso muy sencillo. Tomamos 1, 2, 3, 4. El valor promedio que me piden a mí, el I promedio ahora, es un valor promedio de la función un valor promedio de la función, ¿no? Esto que me están pidiendo, un valor promedio de f de x. Es decir, si yo tengo la función acá, ¿no? Esto es x y esto es f, me están pidiendo si existe una imagen promedio, que de hecho existe una imagen promedio. La tengo que conseguir. Entonces, ¿qué tengo acá? F en 1, ¿no? Acá tengo f en 2, acá tengo f en 3, y acá tengo f, vamos a ponerlo sin más, que sea todo creciente, f en 4. ¿Está bien? Tengo las distintas imágenes. ¿Cuál será el valor promedio? Si el problema es lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque el valor promedio, ¿a qué va a ser igual? F en 1, ¿no? Más F en 2, más F en 3, más F en 4, dividido ¿quién? ¿Cuánto? 4. ¿Qué les parece? 4, porque es el número de puntos que yo tomé para calcular ese promedio. Obviamente lo que les sugería antes no es hacer esta cuentita, sino tratar de encontrar para cualquier valor de acá, ¿no? Para cualquier valor de acá, el valor promedio de las infinitas imágenes que me devuelve. Entonces, ¿qué tendríamos que empezar a hacer? Y empezar a refinar este 4, que este 4 tienda a infinito, ¿no? ¿Está bien? Que este 4 tiende a infinito. Y si esto tiende a infinito, las imágenes que yo voy a estar recogiendo acá son infinitas. Pero nosotros tenemos, con todo lo que venimos discutiendo, una idea de que lo que está sugiriendo esta cuenta. ¿Qué está sugiriendo esta cuenta? Y en verdad, lo que tengo acá son delta X, ¿no? Son distintos delta X. Que yo pida que esto vaya a infinito, en verdad, estoy pidiendo que este delta X tienda a 0, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo puedo medir este delta X? Y este delta X, en verdad, lo puedo ajustar al intervalo que estoy analizando. Supónganse que esto es A y esto es B. ¿No? ¿Cuánto mide el intervalo B menos A? ¿Cuánto mide el intervalo menos A? No es la cantidad de subintervalos que estoy considerando. En este caso, ¿cuánto vale n? Vale 3, ¿no? Es 3 veces delta X acá, ¿no? Lo que vale el intervalo sobre el cual quiero calcular el valor promedio. ¿Estamos de acuerdo? Tengo un subintervalo, un subintervalo, un subintervalo. Si considero que son todos iguales, acá vale 3.
Pero si n crece, ¿qué va a pasar? Se achica el 3. Está grande, Claro, perdón. o sea que n crece, se achica el delta x, ¿no? ¿Está bien? Esto va a seguir valiendo lo mismo. Ahora, yo puedo suponer que el I promedio, entonces, va a ser la suma de I igual a 1 a n de las f calculado en los E sub n, en donde los E sub n son los puntos que estoy considerando acá su intervalo, ¿no? Dividido ¿quién? Dividido n. ¿Estamos de acuerdo? Pero n lo puedo expresar en términos de la extensión del subintervalo y del delta x, porque n lo puedo pensar como b menos a, ¿no? Sobre delta x. Y fíjense qué maravilla, y los dejo así, entre comillas, estupefactos, cansados y mareados. Fíjense que si yo hago el reemplazo del n en términos de la longitud del intervalo que estoy analizando y del delta x que define, o de la extensión del subintervalo que define, me va a quedar que el I promedio es igual a la sumatoria de igual a 1 a n de los fc sub n sobre, ¿quién? Sobre b menos a por el delta x de acá. Por el delta x de acá. Y esta expresión para nosotros ya es conocida. Si el n va al infinito, tengo algo que vamos a discutir el lunes, que es una expresión de este tipo, que está acá abajo. Y lo vamos a discutir otra vez el lunes, no se preocupe. Quería presentarla nomás. A los rajes, pero para que quede como tarea de reflexión del fin de semana. Y esta expresión que vamos a constituir de alguna manera terminada el lunes, es la que me permite calcular el valor promedio de una función velocidad, si se quiere, porque estamos integrando siempre una derivada, pero que obviamente va a tener tanto una interpretación física inmediata muy potente y además tiene una interpretación en estadística, mecánica cuántica, física cuántica y demás, que es fundamental este valor promedio y su forma de conseguirlo. Bueno, chicos, chicas, volvemos sobre este punto el lunes. No se preocupen y el lunes terminamos integrales. Quedan 2 o 3 minutitos para preguntas genéricas. Si tienen ganas, los escucho. Estoy cortando acá la grabación.